Amigos, vamos a hablar sobre el Papa, sobre su salud y sobre todo porque hay tres hechos que dan oxígeno a la teoría de la renuncia. El Papa tiene 85 años de edad, ya cerca del 10º año de pontificado, como pasa el tiempo, ¿no? Arrastra un problema en la rodilla que le ha postrado en una silla de ruedas y lo ha obligado a cancelar un ambicioso plan a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur a solo 2 semanas. Además, ha convocado un gran consistorio para el mes de agosto, donde marcará definitivamente la personalidad de la mayoría de cardenales que elegirá al siguiente pontífice. Y por último, Francisco ha programado una visita a L'Aquila ese mismo mes, donde participará en la celebración del perdón, instituida por Celestino V, el primer papa que renunció al cargo en 1294 y en el que se inspiró Benedicto XVI para su renuncia histórica. El Papa Francisco confesó a algunos obispos brasileños que no se le pasa por la cabeza renunciar, como dicen algunos medios de comunicación, y que quiere vivir su misión hasta que Dios se lo permita, según informan los medios vaticanos. El arzobispo de Portobello, Roque Paloschi, aseguró al portal de noticias del Vaticano que Francisco le dijo que tiene muchos desafíos, pero que no se le pasa por la cabeza lo que sale en la prensa en referencia a su posible renuncia, cuando se afrontó el tema de su salud durante la reunión de este lunes con el grupo de obispos brasileños en visita ad limina, que se tiene que realizar cada 5 años al Vaticano. Qué tema tan interesante este, amigos. A las 7:58, hora de Venezuela, vamos a abordarlo. Mi equipo, por favor, me indicará cuándo ya tenemos el contacto con nuestro próximo invitado desde Bogotá, vía Zoom. Hernán Olano, abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico, rector de la institución universitaria Colegios de Colombia. Caramba, Hernán, tiempo que no conversábamos, agradecidos desde Venezuela para toda América. Hernán, ¿cómo poner en contexto de la manera más realista, bueno, con argumentos históricos, normativos, la verdadera situación de Francisco en este momento? Sí, Eduardo, muy buenos días y para toda la audiencia. En realidad la situación del Papa, por la dolencia de rodilla, por la operación que sufrió el año pasado, siempre desata la rumorología en torno a una eventual renuncia. Las renuncias, digamos, no son extrañas a la historia de la Iglesia. Cuando Juan Pablo II empezó también a enfermarse, las personas empezaron a decir, mire, es bueno que se retire a un monasterio, que desde allá viva, que dejen, que elijan un nuevo papa, pero él estuvo hasta el final. Sin embargo, posteriormente, Benedicto XVI, luego del 9º año de pontificado, que coincide ya entrando ahorita al 10º de Francisco, pues nos sorprende en ese consistorio manifestando que estaba listo para renunciar, y han pasado casi 10 años que se cumplirán el próximo, ya en 8 meses, aunque pues se habla en este momento del 10º año del pontificado de Francisco. Y las dolencias de Francisco este año también han llevado al tema, pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que él, como Eduardo mismo lo decía a la audiencia, se lo ha manifestado a los obispos brasileños que aún tienen muchas cosas por hacer. Y hay que tener en cuenta algo, que el Papa no está inhabilitado mentalmente, como sí ocurrió por la disminución de facultades por el Parkinson por parte del Papa Juan Pablo II. Debemos considerar algo, sabiendo que el Papa es un aficionado a los deportes. El Papa no es un futbolista que ya tenga que pasar al retiro por la dolencia de la rodilla. Es el Papa. Es una persona que está todavía en plena actividad mental, que tiene mucho ánimo, que esta semana ha manifestado directamente que no se le ha pasado, por lo menos actualmente, por la cabeza renunciar, aunque recordemos sí que cuando él se fue al cónclave a Roma, en ese momento ya había apartado lugar en una residencia para sacerdotes mayores con el propósito de retirarse, y lo sorprendió el Espíritu Santo a través de los cardenales eligiéndolo pontífice. Hernán Olano, amigos quienes nos siguen también por radio, es abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico, rector de la institución universitaria Colegios de Colombia. En el marco de la situación que vive Francisco,
¿A quién le corresponde tomar alguna decisión sobre su permanencia, sobre su renuncia? A él mismo, como soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y como cabeza de la Iglesia. Seguramente, pues hay situaciones como tal que las lleva a su confesor, como lo hizo Benedicto XVI, pero eso se va al secreto correspondiente al sigilo sacramental. Sin embargo, el Papa lo ha considerado en algún momento, ya hace algunos años, pero sin embargo, también en una exposición posterior dijo que sería muy incómodo tener 3 papas vivos. Entonces, yo creo que eventualmente, si el Papa Benedicto XVI tuviera una recaída y falleciera, él pensaría en ese momento en renunciar para poder tener esa posibilidad de que se elija un Papa de pronto más vital que él, aunque siempre lo ha sido, porque recordemos que el Papa pues era deportista, fue boxeador, fue celador o guardia de discoteca en su juventud y pues le gustaba mucho el boxeo. Entonces tal vez eso lo mantiene todavía con mucha vitalidad. Hay que recordar algo, como lo mencionaba Eduardo, que en agosto se realizará un nuevo consistorio para la creación de cardenales que ya fueron declarados últimamente, salvo uno que renunció a la dignidad precisamente porque hubo críticas por parte de las comunidades austriacas en torno al tema de encubrimiento en casos de pederastia, pero que el Papa del grupo de cardenales electores ya ha ido conformando prácticamente toda la nómina de quienes serían creados por él los electores del futuro Papa. Ya quedan muy poquitos elegidos por Juan Pablo II, otro grupo un poquito más numeroso todavía creado por Benedicto XVI, pero ya se van aproximando a más de 60 cardenales los creados por el Papa Francisco, que tienen posibilidad de votar, porque también el Papa ha creado como cardenales algunos mayores de 80 años, como por ejemplo ocurrió en el caso de Colombia hace algunos años con el obispo más antiguo de la Iglesia, que lo eligió de 98 años como cardenal, o recientemente también con otro cardenal colombiano nuevo que será creado en agosto y que ya pues por haber superado los 75, los 80 años, porque lo dejó bastante tiempo en la arquidiócesis de Cartagena de Indias, pues ya no será elector en el cónclave. Pero ha ido configurando de esa manera los electores. Fíjense ustedes que acaba de elegir un cardenal de 44 años, que es el de una de estas islas lejanas donde hay misión, y que este cardenal nuevo, que es exorcista además, pues tendrá por lo menos la posibilidad de aguantar otros 40 años, otros 36 años, y eventualmente también podría ser uno de los papables del futuro. Hernán, es una exquisitez escucharte. Tus conocimientos en derecho canónico. Te propongo que en la próxima oportunidad de nuestra conversación hagamos un análisis a propósito de la cercanía de los primeros 10 años del pontificado de Francisco, sobre su imagen, sobre su trayectoria, cómo puede ser visto, una contextualización histórica del máximo líder católico en el planeta. Agradecidos desde Caracas y desde toda América. Saludos a Colombia. Muchas gracias, Eduardo, y también un saludo para toda América a través de ustedes en la radio y la televisión. Hernán Olano, abogado, doctor magna cum laude. Este señor ha estudiado, le ha puesto corazón a su formación académica. Magna cum laude en Derecho Canónico, rector de la Institución Universitaria Colegios de Colombia. Pausa.